Pese a que los tópicos sobre la Edad Media pueden hacer pensar que se trata de una época de poca movilidad social y geográfica, un proyecto multidisciplinar dirigido por Manuela Marín Niño, profesora de investigación del CSIC, nos demuestra justo lo contrario. El estudio se centra en el colectivo de los musulmanes de la península ibérica entre los siglos XI y XIII. ¿Qué motivaba los viajes de ulemas, esclavos o bereberes de Al-Ándalus? ¿Era posible que un mudéjar accediera a la élite de la sociedad cristiana? ¿Podía un comerciante terminar siendo vendido como esclavo? Estas y otras cuestiones han sido investigadas por la profesora Elena de Felipe, de la Universidad de Alcalá de Henares, la doctora Cristina de la Puente, del CSIC, y Ana Echevarría, profesora de Historia Medieval Universal de la UNED. En el medievo la gente viaja muchísimo, y no solamente viaja muchísimo el comerciante o el embajador, sino que viaja muchísimo en viajes de corto radio también la gente normal. Esto se ha concebido, por lo tanto, como un proyecto en el que habláramos de viajes, de movilidad geográfica, de qué suponen esos viajes luego a su vez para la movilidad de las personas dentro de la sociedad en la que se encuentran. Entre los siglos XI y XIII, Al-Ándalus se encuentra en pleno retroceso territorial y a un nivel político su administración se fragmenta en los reinos de taifas. Esto provoca dos fenómenos: las élites andalusíes se dispersan y aparecen minorías musulmanas bajo dominio político cristiano. Hay una gran diversidad en la procedencia de los miembros de las élites. Si hablamos del mundo islámico tienes desde los personajes de las tribus árabes originarias o los que se venden como descendientes de las tribus originarias que conquistaron distintos lugares, pero luego tienes una serie de élites, digamos, autóctonas que se van asimilando poco a poco y luego hay, por ejemplo, en el caso del periodo de los siglos XI al XIII, almorávides y almohades provienen en su origen del norte de África. Cuando llegan al Andalus, ellos tienen que aprovechar a las élites que ya están aquí. Entonces las élites religiosas, los ulemas, los juristas, los imanes de las mezquitas, toda la gente que va a mover lo que sería al Andalus, ya es gente que ya está aquí, cuyas familias suelen ser de tradición andalusí, pero luego ellos promocionan a gente que viene en sus séquitos o que viene del Magreb en esos viajes de descubrimiento o de intercambio y que les interesa, por lo que sea, situar en determinados lugares. La movilidad geográfica de la época queda reflejada en diferentes fuentes, desde diccionarios biográficos que describen a las personalidades religiosas y jurídicas de la época al género literario de viajes por excelencia, la rihla. En la rihla se narran peregrinaciones religiosas a la Meca, viajes de formación cuya motivación es encontrarse con maestros de ciudades lejanas y trayectos con un interés comercial. Una de las obras más conocidas es la del valenciano Ibn Jubayr, Memorias de viaje. Normalmente son viajes de conocimiento, de iniciación, de peregrinación en muchos casos, porque el viajero aprovecha para salir de sus lugares de origen normales, pues por ejemplo Ibn Jubayr, que mencionábamos del siglo XII, empieza en la península ibérica, pero hace un recorrido de los principales puertos del Andalus, luego ya empieza a viajar por todo el Mediterráneo, te va describiendo las ciudades que encuentran, cómo viven allí las comunidades, qué les sorprende respecto a su lugar de origen, cómo viven los cristianos que viven bajo dominio árabe, una serie de datos simplemente que son como de guía de viajes, bueno, en esta ciudad puedes encontrar los baños en tal y tal sitio, al lado de la mezquita maravillosa de tal otro sitio, muchas indicaciones que nos ayudan perfectamente a hacernos idea de cómo era la vida en ese momento. Y muchas veces es un contraste muy grande con la falta de información que tenemos por otras vías más oficiales. En la Edad Media, la esclavitud no implicaba estar bajo el dominio de otra persona durante toda la vida. Se podía nacer esclavo, pero también se podía contraer la esclavitud por deudas. El recorrido geográfico de estas personas iba asociado al de sus dueños, sus compradores y vendedores. El análisis del lenguaje es muy significativo para conocer la movilidad de este colectivo y del resto de la escala social. ¿Qué diferencias hay de vocabulario para describir, sobre todo en el caso de las élites o de los grupos marginales, ese movimiento social que se produce de unos escalones sociales a otros? ¿Qué denominaciones tiene? ¿Con qué matices se ve a las personas cuando van subiendo o bajando de la escala social?
qué tipo de nombres peyorativos pueden tener. Evidentemente eso es un trabajo más filológico, yo prácticamente no entro, y en cambio mis compañeras del Consejo que están en departamentos de formación filológica entran mucho más. Pero bueno, es una perspectiva también muy interesante porque muchas veces el lenguaje esconde todo ese tipo de matizaciones que hablan de las trayectorias de las personas en un momento dado. En el caso, por ejemplo, de los esclavos, hay muchísimas palabras para las distintas consideraciones legales que puede tener un esclavo. Y ya te están hablando de un mundo totalmente distinto, de ámbitos de libertad totalmente diferentes, para mujeres y para hombres. Ahí hay una información muy grande de mujeres que en otros lugares no podemos encontrar, porque la mujer en las fuentes oficiales prácticamente está desaparecida. La investigación también estudia la movilidad social y geográfica de los mudéjares, los musulmanes que vivían bajo dominio cristiano. Las fuentes castellano-leonesas y la documentación de los fueros y catedrales proporcionan información sobre este colectivo. Dentro de la propia comunidad mudéjar es más difícil subir, lógicamente, porque todo es como más homogéneo. Es mucho más, pues por ejemplo, son oficios más o menos naturales, pues desde carpinteros a orfebres, a pues no sé, oficios de los que podemos pensar que hay en una ciudad medieval. ¿Qué pasa? Dentro de eso hay gente que se enriquece y hay gente que tiene parientes en Granada o parientes en cualquier otra zona, o en Levante, por ejemplo, que están todavía bajo dominio islámico, y que al establecer redes de negocio prosperan. Esa gente que prospera, evidentemente, pasa automáticamente a ser una élite dentro del grupo mudéjar. La investigación pretende también contribuir al conocimiento de las motivaciones personales de los cambios de estatus y de residencia, ya sean estos forzados o no por las circunstancias históricas.